Bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nos permite una vez más estar reunidos para disfrutar juntos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, tiene el agrado, el gozo de presentarte un mensaje de fe, de esperanza y de amor. Padre Celestial, utiliza mis labios para que pueda hablar con todo denuedo el mensaje de tu palabra. Señor, ilumina nuestra vida y ayúdanos a presentar a Cristo Jesús como el centro de nuestra predicación. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El día de hoy te presento Esteban, el primer mártir cristiano. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos 7, 57 y 58. Esteban fue el primer mártir cristiano. Los enemigos de Dios y de la verdad se muestran agitados por el odio y la oposición. Satanás los ha impulsado a resistir la verdad. Esteban habría de enfrentarse a los argumentos más arteros y las argucias más engañosas destinadas a derribar sus argumentos. Si Esteban no hubiera investigado en las Escrituras y se hubiese fortalecido con la evidencia de la palabra de Dios, no habría podido soportar la prueba. Pero él conocía los fundamentos de su fe y fue firme y estuvo preparado para responder a sus oponentes. Esteban emergió victorioso. Habló con una convicción, una sabiduría y un poder que asombraron y confundieron a los enemigos de la verdad. Cuando notaron que se encontraban derrotados en cada uno de sus intentos, entonces se inclinaron por destruirlo. Si estos hombres, que profesaban ser honestos y sabios, hubieran estado buscando la verdad, habrían admitido que estaban ante una evidencia irrefutable. Pero este no era el propósito de ellos. Odiaban a Cristo, odiaban a sus seguidores, por ende lapidaron a Esteban. Esteban, un varón amado por Dios que se desempeñaba en la labor de ganar almas para Cristo, perdió su vida porque se atrevió a ofrecer un testimonio triunfante de su Salvador crucificado y resucitado. Las Escrituras lo señalan como un hombre de fe y poder que realizó maravillas y milagros en medio de la gente. Pero el espíritu que se había manifestado en abierta oposición al Redentor del mundo aún trabajaba en medio de los hijos de la desobediencia. El odio que los enemigos de la verdad habían manifestado contra el Hijo de Dios lo manifestaban hacia sus seguidores. Ni siquiera podían escuchar de aquel a quien habían crucificado, y el hecho de que Esteban se atreviera a dar un testimonio tan valiente los llenaba de ira. En la luz que vieron reflejada en el rostro de Esteban, los hombres de autoridad tuvieron una señal de Dios, pero despreciaron dicha evidencia. Oh, si la hubieran atendido, oh, si se hubiesen arrepentido, pero no lo hicieron, y el reproche divino brotó de los labios de su fiel testigo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. He aquí dos ejércitos en conflicto, el ejército del cielo y el ejército de los falsos religiosos celotas. ¿De qué lado se alistaría este grupo? Era posible todavía que se arrepintieran y fuesen perdonados de la terrible maldad que hicieron contra Cristo en la persona de su santo varón. Manuscrito 11, año 1900. Cariñoso Padre Celestial, ayúdanos para tener un corazón noble y un espíritu noble, sencillo, dispuesto, Padre Celestial, a escuchar tu palabra, tu reprensión, tu advertencia. Quédate con nosotros, enséñanos a caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.
No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.